Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a unos invitados especiales, a Digna y a Mauricio. Bienvenidos. Gracias, Jenny, por haberme invitado, ese privilegio de estar aquí. Gracias, hermana. Es un privilegio estar aquí. Gracias al Señor por eso. Amén. Los dejo con la anfitriona del programa, Dorita. Amigas, nuevamente trayéndoles a ustedes testimonios y esta conversación en que nos deja mucha edificación, mucho aliento a nuestras vidas. Recordemos, en Cristo estamos completas. Amén. Digna, tú eres una persona que siempre está alegre, es la opinión de todos que la conocemos, pero suponemos que no siempre ha sido así. Sí, Dorita, he tenido un tiempo bastante desesperado, me he sentido sola grandemente y necesitada de una familia. Pero a pesar de eso yo sabía que había alguien conmigo. En esos momentos tenía esposo, hijos, nuera, pero yo me sentía una mujer abandonada, despreciada, desacreditada, ¿cómo le diría? Desvalorizada, que no tenía esa importancia de una mujer inteligente. Pero yo les digo a las personas que se sientan así que no, que hay un Dios que nos da la salida, nos da solución, nos da esa fortaleza que sí somos importantes para Él. También hay mujeres que están casadas, tienen hijos, esposo, aún económicamente muy bien, pero se sienten totalmente solas. Es un rechazo continuo, sin atención de un hijo, sin palabras amables de un esposo, sin ser oídas de lo que ellas necesitan, que toda mujer necesita, que le oigan, que le atiendan, que le den cariño, atención. Sí, Dorita. Fuera de cámaras, usted me contaba que en un momento hizo un inventario de sus recursos humanos. Sí, hice ese inventario de recursos humanos, pero de recursos humanos, por ejemplo, de mi familia, amistades, de mi edad, de mi tiempo, pero no encontré la solución. Dios era la solución para toda esa situación, ese vacío que yo tenía, ese momento que me sentía tan desesperante, Él era la solución. Esa lista se me escapó, que lo primero que tenía que hacer era a Dios, de tener el primer punto, de buscarlo a Él, y fue lo último que hice, Dorita. Y entiendo que en su juventud también fue reina de algo de fiestas. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos. Bueno, en ese tiempo yo no conocía al Señor, no había llegado a los pies de Él. Sí, fui muy, pues, humildemente, como dicen, fui famosa. Porque en los años ya cambia esos rasgos bonitos, atractivos que uno sabe tener, que Dios le da a uno. Pero a pesar de eso, pues, fui feliz en ese tiempo. Pero mi testimonio es tan grande que mejor le dijera a Dorita que yo empecé a congregarme y a oír la palabra, porque yo me congregaba sin permiso de mi esposo. Y yo necesitaba el perdón de Dios, Dorita. Al congregarse usted oyó la palabra y cuando oía la palabra fue entonces que comprendió su necesidad del perdón de Dios. Oí la palabra, eso me llenó ese vacío que tenía, que solo Dios sabe llenar.
esa felicidad, esa seguridad, esa certeza de que hay alguien poderoso con uno que le puede sacar de ese vacío, de esa angustia, de sentirse rechazado. Si hay mujeres de esta situación, yo le invito a que conozca a ese Dios, que busque un arrepentimiento de pecado, que hable con Dios, que Él solamente puede dar esa solución, esa salida, esa fortaleza, esa paz. Y esa importancia que es uno. Hermana, hay mujeres que también tienen todo, pero son rechazadas, son abandonadas, no oyen lo que ellas necesitan, necesitan que oigan lo que ellas desean. ¿Qué necesita oír una mujer? ¿Qué necesita? Por si hay caballeros escuchando y les quede el tips con sus espositas. ¿Qué necesita oír toda mujer? Toda mujer necesita ser escuchada, que le den cariño, atención, que lo que uno dice o lo hace es importante, que uno merece ese momento de confianza, de amor, de familia, de una atención de un hijo, de un esposo, si que un abracito, una palabra de amor, pero esa soledad y esa desesperación que se siente no se desea a ninguna mujer. Toda mujer necesita ser oída, respetada, valorizada y que le den ese cariño que tanto se necesita. Gracias. Por eso le pregunté acerca de su experiencia de jovencita que como usted dijo, fue famosa en ese tiempo, fue reina allí en el lugar donde usted vivía, era apreciada, admirada. Pero ¿cómo es esta situación que puede marcar tanto a una mujer que en su casa está en alta estima, en su soltería con alta estima, y llegar a un matrimonio donde es maltratada y llega a un punto que se considera, como usted dice, sola, con el vacío de amor, con el vacío de estima, mas sin embargo, Dios en su grande misericordia extiende ese acto de perdón, porque en primer lugar, toda mujer, como todo hombre, toda persona, necesitamos entender la necesidad de que Dios perdone nuestros pecados, la necesidad de abrazar nuestra fe en Él, para que por añadidura venga esa experiencia de que nuestra estima se levanta porque nos sentimos amadas por nuestro Dios poderoso, ¿verdad? Sí, Dorita, la palabra dice, venid a mí todo aquel que esté cargado y trabajado, que yo os haré descansar. Él es el único y es el que llena nuestros vacíos. Esa situación tan dura que uno sabe pasar, añora esas palabras de amor, de atención, que le sea oída su clamor, que sepan las necesidades que uno tiene, es muy importante. Pero yo le digo a las señoras, a la mujer que se siente en ese momento angustioso, que conozca, que hable con Dios, que Él es la respuesta, Él le puede dar la salida. Reconozca que ha pecado también y pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a Dios para sentir que en verdad es lo suficiente para uno. Muchas gracias, Jenny. Bueno, pero también tenemos a Mauricio con nosotros y quisiéramos saber quién era Mauricio antes de conocer a Jesucristo. Un hombre fatal, un hombre que no conocía al Señor y que creía que tenía todo. Un hombre que trabajaba duro y claro, creía que porque ganaba dinero yo tenía lo suficiente. Tenía una esposa, y tengo una esposa adorable, lindísima, y unos hijos fabulosos. Pero a mí lo único que me importaba es que ellos tuvieran la cosa económica, no me importaba otra cosa. Y ellos venían a la iglesia, a Josué, por cierto, iglesia de Josué con mi esposa, y me decían constantemente que si podía aceptar al Señor. Yo les decía, bueno,
son cosas de locura, son cosas de ustedes, de muchachos, y lo cual agradezco que me lo digan, pero prefiero mejor que trabajen, que se eduquen, y así vamos a trabajar todos. Lo único que hacía nada más es trabajar, querer hacer dinero, y estaba totalmente engañado. Totalmente engañado. ¿Cómo lo supe después? Por la misericordia y por la bondad de Dios. Así es el amor de Dios. Me trajo de una forma extraordinaria. Él usó las herramientas. Sabemos que tuvo un accidente muy grave camino a Santa Ana. ¿No nos podría comentar? Esas son parte de las herramientas que estoy hablando. Yo no aceptaba al Señor en otra forma y creía que yo era el superhombre. Y entonces el Señor usó, cogía todas las oraciones de mi esposa y de mis hijos y tuvimos un accidente muy fuerte. Un accidente cuando íbamos bajando, camino a Dos Chorros, porque todo nos había dado el Señor. Y hoy íbamos a ver una de las propiedades que el Señor nos había dado. Y el accidente fue muy fuerte. Íbamos bajando Los Chorros y un Picat que iba subiendo se salió y nos golpeó. El golpe fue muy fuerte y nos aventó, yo vine al carril de la izquierda, nos aventó al carril de la derecha. Un bus venía atrás. Cuando vio que el Picat nos había aventado al carril de la derecha, él trató de zafarse el golpe y se metió al carril de la izquierda, pero el carril de la izquierda estaba el Picat que nos había golpeado. Y entonces él regresó de nuevo y nos golpeó por detrás, en la misma parte donde yo estaba. Y eso fue tan fuerte de que el vidrio de adelante se rompió, se cayó. No sé cómo, y ahí salió volando mi esposa del golpe. Cayó aproximadamente como 2 o 3 metros del pavimento y no le pasó nada. Ella estaba, tal vez cierta clase de rasguño, se levantó, pero oyó a mi hijo, que lloraba mucho. Mi hijo, que ahora es médico, tenía en ese tiempo aproximadamente como 13 años o 12 años. Y entonces fue a ver qué le pasaba a mi hijo, porque ella supuso de que yo estaba bien. Si yo estaba bien, yo estaba bien. Fue y cuando llegó al microbús, se sorprendió de que mi hijo estaba muy mal, pero que yo también estaba tirado sobre el timón y estaba todo ensangrentado. Fue al lado mío, me sacudió, y cuando me sacudió yo no respondí. Había varias gente, como ustedes saben, en el accidente, y un señor le dijo: señora, yo le recomiendo que se lleve al niño, al muchacho, porque está muy mal. Y verdaderamente estaba muy mal. El señor, déjelo porque está muerto. Ahí está, murió ya, déjelo, porque yo no respondía. Entonces mi esposa no hizo caso a esa plática y se arrodilló delante de toda la gente en la carretera y empezó a clamarle al Señor. Hizo una oración sencilla pero muy buena. Le dijo: Señor, no te lo lleves todavía, dale una oportunidad más para que te conozca, Señor, y te conozca y te sirva, Señor. Y fue extraordinaria porque cuando ella estaba orando precisamente eso, alguien gritó: si el hombre todavía vive. Gloria a Dios. ¿Cómo supo el hombre que yo vivía? Porque a saber, aparentemente yo movía algo de mi cuerpo, la pierna o el brazo, no sé qué movería. Entonces mi esposa se dirigió rápidamente al microbús, rompieron la puerta para sacarme y sacar a mi hijo y nos llevaron al hospital en un Picat. La historia del hospital es muy larga y difícil, si usted quiere que puedo continuar. Llegamos al hospital y entonces me examinaron a mi hijo, por supuesto, y a ninguno de los dos nos esperaron, porque la misericordia de Dios es tan grande que siempre está con nosotros. Así es. Entonces, cuando me examinaron, mandaron a traer un médico especialista, me examinó, y el médico dijo, porque había llegado mi hermano también: este hombre, dice, muere dentro muy poco. Yo tenía un sangramiento interno en el cerebro y también tenía toda mi parte izquierda rota, por supuesto. No me podían operar porque, claro, si me operaban, al darme anestesia me moría. Entonces, dijo el médico: muere. Así no, que prepárense pues, porque va a morir. Eso es lo que dijo el médico. Y eso es lo que la gente miraba. ¿Qué es lo que decía el Señor? Era otra cosa. El Señor había preparado ese escenario para que yo viviera, y viviera eternamente para Él. Así es. Porque vivimos eternamente, y eternamente somos para vivir con el Señor y servirle a Dios. Pues ahí pasó.
yo después de un rato de todas las cosas que pasaron, pasaron toda la noche y mi esposa estuvo orando, mandó a llamar a su pastor, ella se congregaba en Josué y el pastor era el hermano Lisandro. Y pasaron orando con toda la gente, todos los hermanos, que el Señor es maravilloso. Yo no sé de dónde salieron, acuérdense que yo no era cristiano, pero salieron un montón. Y todos pasaron orando. A la mañana siguiente que llegó el médico y me sacudió, yo contesté con un pujido. Él dijo, no sé qué ha pasado, porque este hombre debiera estar muerto. Y empezó él a decirle a mi esposa, mire, yo no sé qué pasa, secreto de la medicina, excusa elegante médica. ¿Okay? Y si quieren ofender a los médicos, por favorcito, ¿no? Excusa de médicos, y entonces digo, no sé lo que ha pasado, pero este hombre, si no muere hoy, muere en la noche, pero siempre va a morir. ¿Okay? Es cierto que ha reaccionado bien. Pero bueno, mi esposa siguieron orando. Y yo regresé, no sé cómo. Claro, esto pasé en el hospital aproximadamente casi como 2 o 3 meses. Después me llevaron a casa y en casa fue algo tremendo. Mi esposa fue muy linda y en la casa hablaba incoherencias, locuras, totalmente locuras. Hay veces creía que era el jefe, el general, porque en ese tiempo estaba la guerrilla y que yo mandaba a la guerrilla y que los soldados eran mis hijos y mi esposa. Hay veces creía que iba en un avión, porque claro, estaba acostado en una cama de hospital y estaba sentado, y entonces creía que iba en un avión y que mi esposa era aeromoza y la mandaba. El médico dijo, sigan en la corriente con todas las locuras que él dice, porque no lo contradijan porque van a tener problemas. Pero fue agradable, porque el Señor sabía lo que estaba haciendo. Fíjense que el Señor no solamente trabajó conmigo para que yo lo conociera, ¿okay?, sino también con mis hijos y con mi esposa. Todos apostaron eso. El testimonio aquí podría ser de ellos y no mío, pero porque yo no sé lo que pasó. Yo no me acuerdo lo que pasó durante todo ese tiempo. Cuando empecé a tener lucidez, a recordarme, lo único que recuerdo es que alrededor de mi cama había una cantidad de hermanos cristianos orando por mí. Yo no los conocía. No sabía quién eran. Totalmente ajeno. Y entonces lo único que ellos me oraban y me contaban testimonio, me daban aliento, mientras en los ratos de lucidez que tenía. En esos ratos de lucidez también el hermano Lisandro llegó y llegaba constantemente. Y con el hermano Lisandro acepté a Cristo Jesús como mi único y verdadero Salvador. Mauricio, ¿usted nos puede decir entonces que Dios fue suficiente para usted? Ese es el único. Dios es el que me sacó adelante, nadie más. Los médicos no me sacaron. Nadie. Solo el Señor hizo el milagro. Y el Señor sabe por qué lo hace. Porque no solamente me sacó de ese problema físico, lo que tenía, sino también del lado espiritual. Yo era un hombre muerto en todo sentido, muerto espiritualmente y muerto físicamente, sin que nadie diera 5 centavos por mí en ningún lado. Y Él me sacó adelante. Espiritualmente me dio una nueva vida y empecé a cambiar mi vida. Mi vida fue diferente y empezó a verdaderamente tener el gozo de Cristo, que es lo más grande que puede pasar, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. ¿Y qué hace Mauricio ahora? Bueno, pasaron un montón de cosas. Definitivamente después de mi conversión empecé a leer la palabra, a convivir con Dios. Empecé a otra cosa totalmente diferente, a conocer la verdadera vida, la vida con Jesús. Y entonces me di cuenta lo grandioso que era. Empecé a conocer al Señor, empecé a convivir, empecé a estudiar, fui al Instituto Bíblico, okay. A Dios gracias, me gradué del Instituto Bíblico. También empecé a tener grupos de crecimiento. Y me pasaron una serie de cosas interesantísimas, cosas lindísimas que servían para que yo aprendiera. Hay que ver varias cosas interesantes también del Señor. Los caminos del Señor son lindos y verdaderamente los deberíamos de aprovechar. Durante todo ese tiempo, no es que tenía trabajo, porque me quedé sin trabajo, no tenía nada. Y el Señor sabía por qué lo hacía, porque antiguamente cuando lo tenía, creía que yo era el grande. Creía que era mi inteligencia, creía que mi educación era suficiente para mantenerme. Era yo. Me quitó todo.
Y todo diría, qué barbaridad, qué grande, digo yo. Porque el Señor me lo quitó con un propósito para que se diera cuenta que Él me podía alimentar, que Él me podía mantener, que Él era el Señor y que yo era su hijo y que podía perfectamente darme todo. Y así fue. Empezó el Señor a manifestarse de una forma extraordinaria. Empezó a vestirme, a todos, a mi esposa y a mis hijos. Empezó a pagar la universidad y los colegios de mis hijos. Empezó a darme todo. ¿De dónde venía? Del Señor. Porque una hermana me lo traía, un hermano, lo que sea. Y pasaron cosas extraordinarias que si yo pasara contando esto, pasamos aquí todo el día y toda la noche. Porque las maravillas de Dios son segundo a segundo. Minuto a minuto el Señor se presenta con nosotros y nos da las cosas maravillosas que solamente Él puede dar. Sí, nos alegramos, Dorita, de tener estos testimonios tan increíbles. No sé si tú quieres dar unas palabras. Sí, bueno, hemos aprendido que a veces es necesario perder para ganar. Es necesario perder fama, perder posición social, perder bienes y riquezas, pero lo más importante, ganar la salvación, ganar la vida eterna, no solo ganar el hecho de una valorización en la familia de Cristo, sino ganar para vida eterna. Toda persona que nos escucha puede en esta hora decirle a Dios: Señor, toma mi condición, estimo como pérdida todo esto que tengo para ganar la vida eterna. Que Dios les bendiga. Nos despedimos con el versículo de Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar este programa, le dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: mujer@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 2264 1766 extensión 100.